Merlo, politólogo, activista, profesor, ya sabe usted, muy activo este chamaco que pues platicamos ya de esta irrupción, digamos, ya la entrada en escena de los aspirantes sin partido o independientes, aunque a muchos les moleste el término, pues son independientes porque no están dependiendo de ningún partido y tampoco van a depender del gasto público, como ya es un acuerdo y una idea que han esbozado. Ayer lo hizo formalmente Margarita, pero también ya han expresado esta intención el propio Jaime Rodríguez, el propio Armando Ríos, y ahora la campaña va a entrar en una nueva fase muy interesante en donde las propuestas irán por delante, al menos por el lado de estas tres fórmulas. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Muy bien, muchas gracias. Como siempre, iniciando la semana con mucha energía y contento de este espacio, como siempre. Muy bien, mi querido Beto. Pues, ¿cómo ves? Ahora ya se va a tornar interesante. Ahora sí, digo, a unos días de empezar formalmente a fin de mes, pues ya arrancarán las campañas y pues ya tomarán otro cariz con esta irrupción de ya estos candidatos pues independientes, aunque a muchos les molesta el término, pero realmente son independientes porque ese es el estatus oficial que se tiene de acuerdo a la legislación electoral vigente, ¿no, mi Beto? Así es, pues bueno, creo que esa era una de las últimas variables que faltaban de entrar o de irrumpir, como bien comentas, en el escenario político ya de manera el periodo de solicitudes de registro para candidatas independientes ante el INE entre el 11 y el 18 de marzo, es decir, empezó el día de ayer, domingo 11, y hasta el 18, domingo siguiente de esta semana, tendrán oportunidad las personas que salieron a recolectar firmas pues de solicitar este registro. Ahora, algo importante es solamente como una acotación procedimental, creo que se ha confundido un poquito este asunto. Una cosa es que se solicite el registro como candidatos o candidatas independientes a la presidencia, y otra cosa muy distinta es que esto quiera decir que ya están dentro de la boleta electoral. Digo, me parece que hay casos, tres en particular, que solamente es cuestión de tiempo para que el 29 de marzo el Instituto Nacional Electoral se pronuncie por acuerdo de Consejo General sobre la procedencia o improcedencia del registro de las personas que lo solicitaron. Los tres aspectos, personajes de los cuales yo comentaba, pues son Jaime Rodríguez de Bronco, Margarita Zavala y Armando Ríos Peter, que pues al parecer son los únicos que lograron conseguir este umbral de 1% de apoyo en firmas de la lista nominal de electores en el país, que recordemos que eran más o menos 866,000 firmas. Ajá. Entonces, en estos momentos, el Instituto Nacional habrá de estar recibiendo las solicitudes y hasta el 29 de marzo se pronuncia sobre la procedencia o improcedencia. Es algo muy curioso y que es algo que también padecen todas las candidaturas independientes de procesos federales, porque el 29 de marzo les avisan si están dentro o no, y el 30 de marzo, un día después, se comienza campaña. Entonces es muy complicado para una persona que tiene el interés de participar de esta manera, poder ir planeando una campaña o planearla pues con un día de anticipación, ¿no? O sea, claro, hay casos en los que hay muchísima mayor certidumbre y certeza sobre la procedencia de su registro, como estas tres personas, pero pensemos, por ejemplo, en el caso de diputaciones federales, por ejemplo, como a mí me tocó en 2015, en donde pues nosotros entregamos un paquete completo de firmas donde rebasamos la meta incluso de lo mínimo que nos pedían, pero que habían muchas cosas del proceso que se desconocían, que no nos hacían estar seguros de si se nos iba a entregar el registro o no porque no cumpliéramos con los requisitos, sino porque también sabíamos que pues estábamos en una cancha, en un juego en donde pues los partidos políticos buscarían por todos lados destazar estas intenciones. Entonces, pues para nosotros fue muy complicado poder tener solamente un día de diferencia de la procedencia del registro con respecto al inicio de la campaña,
campaña, porque pues bueno, implica, por ejemplo, muchísima labor de planeación y diseño de estrategia para quienes no teníamos en ese entonces los recursos que tienen los partidos políticos, que además no era la idea. Pero en fin, solamente así esta acotación, porque ahí en el aire permanece una inquietud o una duda sobre si ya son candidatos o no son candidatos hasta el momento en el que reciben su constancia como candidatos y candidatas independientes. Así es, ni siquiera los candidatos de las tres coaliciones, Anaya, AMLO y MIT, todavía son precandidatos hasta que haya ese dictamen, porque en el registro entregan su documentación, tienen que checar toda la legalidad del proceso en los respectivos partidos y coaliciones, y entonces ser también avalados ya como candidatos formales de esas coaliciones. Lo son por parte de sus partidos, pero no ante la autoridad, mi Beto. Es correcto. Ahora, también importante mencionar que en el caso de las candidaturas independientes, uno de los aspectos siempre más importantes a poder tomar en cuenta y cumplir son los requisitos y las exigencias de la fiscalización del INE hacia los aspirantes. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente si un aspirante no rinde cuentas de manera adecuada sobre el manejo y el uso de los recursos, tanto ingresos como gastos que se tienen en el proceso de recolección de firmas, son susceptibles a ser sancionados incluso con la negación de su registro al momento de la solicitud, cosa que definitivamente jamás hemos visto, pero que tampoco veo imposible que pase en el caso de los partidos políticos. Es decir, pues sí, los precandidatos se mueven, hacen campañas, hacen trabajo por aire y por tierra, ¿no? En lo digital y en las calles, a veces, ¿no? Pero nunca hemos visto que a un candidato o a un precandidato de partido político se le niegue el registro porque no cumplió con sus obligaciones de fiscalización de manera correcta ante la autoridad electoral. Sí, siempre hayan cómo sacarle la vuelta, ¿no? O cómo justificar de última hora cualquier presunta irregularidad. Sí, por eso yo, me criticaban el fin de semana porque yo había felicitado a los sin partido por el registro y decían que cómo, que si son tramposos, que si esto, que si el otro. Decía yo, bueno, espérate. El que va a determinar eso es la autoridad electoral, ¿no? Por lo pronto, ellos han alcanzado una meta, han cumplido con unos requisitos y la autoridad electoral nos dirá, no antes, aquí debería de aplicar también como en la justicia la presunción de inocencia, ¿no? Porque ya hay señalamientos de que hicieron trampa, de que compraron firmas, de que esto y que el otro, cuando la autoridad, que es la que finalmente va a tener la última palabra, no se ha pronunciado al respecto. Entonces, tramposos según quién, ¿no? Tramposos porque yo no pude, bueno, tampoco, ¿no? Entonces, hay que esperarnos a el pronunciamiento de la autoridad electoral y entonces se sabrá si son tramposos y si son susceptibles de alguna sanción penal administrativa o lo que en su caso proceda, pero por lo pronto de que llegaron y por ello debemos congratularnos todos por la participación de cada vez más fórmulas en estas opciones que hay ahora para postularse a algún cargo de elección, ¿no, mi Beto? Es correcto, y mira qué bueno que tocas el tema porque creo que es algo muy importante que tiene que ser aclarado a la sociedad, no digamos en un ánimo de poder legitimar, por así decirlo, a un proyecto o a otro, o descreditar a uno o a otro, sino más bien porque es parte de la familiarización que tenemos que ir tomando respecto a las candidaturas independientes. Esta cuestión de que si se registraron 1.800.000 firmas de fulanito, pero solamente le validaron 1.000.000, entonces quedan ahí 800.000 falsas, eso es incorrecto, es erróneo y además es falso. Es decir, una cosa es que de manera preliminar el INE haya ofrecido estos datos y estas estadísticas, y otra cosa es que este sea el resultado final de la compulsa que habrá de realizarse para poder determinar si se cumplió o no con el requisito de las firmas y cuántas de ellas fueron válidas. En este sentido, ¿cuáles no pudieron haber sido válidas? Bueno, el hecho de que no estén encontradas las firmas que comentamos en la lista nominal no quiere decir que sean falsificadas, no quiere decir que sean apócrifas y no quiere decir que se haya generado algún tipo de chanchullo. Y quien sostiene
tenga esto, la verdad es que pues yo creería que no conoce, no está familiarizado con el proceso de recolección de las firmas de un aspirante independiente, Así y mucho es. menos con el uso de la aplicación que el INE hizo. ¿Por qué? Así Algo es. tan sencillo y tan básico como que las inconsistencias responden a muchas causales que tienen nada que ver con lo ilegal. Por ejemplo, yo estuve inmerso en este proceso, en el proceso en curso. Si tú tomas una foto de una credencial del lector en campo, en algún zócalo, por ejemplo, de la ciudad, a mediodía, y al tomar la foto, la credencial del lector al ser plástica charolea, es decir, refleja la luz del sol, entonces en ese momento la aplicación, cuando se envía el apoyo, lo detecta como una inconsistencia. Entonces, en vez de pasar como una firma válida, aunque se tenga el apoyo ciudadano con la firma del ciudadano, con la foto del ciudadano, para el INE esa firma no es válida por el simple y sencillo hecho de que la credencial y su foto no se ven de manera clara. Exactamente. Algunos errores, por ejemplo, en la captura de los datos también son motivos de inconsistencia. Exactamente. Que la firma no es idéntica, ¿no? También, como aparece en la credencial, también es motivo de inconsistencia. Que por ahí la aplicación no captó de manera correcta un dato y la persona tampoco lo corrigió, también es motivo de inconsistencia. Es decir, hay mil razones distintas. O si están duplicadas, ya se la habías dado a otro aspirante y entonces te la detectan también a ti, esa también ya no cuenta para la segunda opción que se la diste, o si quizás alguna persona tenía ya vencida su credencial y no lo había advertido y la dio como apoyo, también es, ¿no? También es motivo pero no quiere decir que todas esas firmas hayan sido falsas, compradas, duplicadas, cachirulas o demás, como se quiere hacer pensar para desacreditar todo el proceso, mi Beto. Eso es lo que hay que difundir, porque es información pura y dura. Poder registrarse como gestores por sus propios medios ante el INE para la recolección de firmas, pues había muchas personas que también, ante la falta de información del Instituto Nacional Electoral, con una campaña exclusiva y de difusión sobre las candidaturas independientes, como lo hace con los partidos, como no la tuvo, pues entonces también para la gente de repente pudo haber sido fácil decir, pues yo no tengo mi credencial para votar porque la perdí, porque está en renovación, porque la tengo en cualquier otro lugar, en mi trabajo, donde sea, y no la tengo yo, pues tengo una copia de la credencial, pues voy a tomar una foto y en el ánimo de poder abonar a las candidaturas independientes, la gente con una buena intención lo hizo, y pues ahora él me está diciendo que hubo una mala intención de fondo, como si conocieran las circunstancias, las motivaciones que hay detrás de cada una de esas firmas que tienen inconsistencias, no que no son válidas, no que no son legales, exactamente, no hay que irnos con la finta, mi Beto, de dígalo quien lo diga, de que todo ese proceso fue manipulado o mal hecho. Hay una INE que precisamente echa mano de la tecnología para detectar esas inconsistencias, justamente inconsistencias, que no ilegalidades, y en todo caso, si las hubiera en su momento esas ilegalidades, pues serán detectadas y denunciadas, pero no antes. O sea, aquí estamos aplicando y condenando a alguien, declarándolo a priori tramposo, ilegal, ladrón y lo que sea, sin que haya sido juzgado, ¿no? O sea, se le está declarando culpable a alguien de antemano, lo cual es un error de manipulación, un error y una manipulación. Además, es manipular a la gente para desacreditar todo un proceso en el que a lo mejor pues no, simple y sencillamente no te favoreció, ¿no? Claro, yo sé que muchas personas no pudieron participar del proceso de recolección de firmas por diversas razones, pero quienes sí lo hicimos nos dimos cuenta, y quienes lo hemos hecho también desde antes, nos hemos dado cuenta de que es un proceso bastante tortuoso. Incluso para los aspirantes es muy difícil saber cómo van, porque el INE no les da mayor explicación, ni les da la información detallada de todo lo que ingresa como registro de sus firmas por parte de personas que no forman o no están integradas en sus equipos y que están haciendo esta recolección, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Bronco, pues se tiene a Rodrigo Medina registrado como un auxiliar o como un gestor de firmas.
Entonces, es muy probable y posible también que tanto en la recolección en papel, como se hizo en 2015, como en la recolección a través de la aplicación, hubieran personas que les basta, por ejemplo, imprimir el formato impreso, el formato en hoja, otras personas que bajaron la aplicación y que se les hizo muy fácil para dañar justamente la imagen de estos proyectos, registrar firmas que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Y que lo hicieron con toda intencionalidad, pero insisto, los aspirantes no tienen acceso a esa información, solamente el INE la tiene. Incluso déjame decirte que en el caso de aspirantes locales, que yo he conocido tanto en Puebla como en otros estados, están todavía peor. ¿Por qué? Porque van prácticamente a ciegas, ya que a diferencia del INE, que sí publicó en su sitio de internet más o menos las estadísticas y las gráficas de cómo iban, en el caso, por ejemplo, de Puebla, ni siquiera eso les proporcionaron. Es decir, pues ahora sí que los aspirantes tenían que llevar su propio conteo manual, personal, por cada firma que registraban, para más o menos darse una idea de cómo iban en el cumplimiento de sus metas. Y eso es algo muy triste. Aquí en el Instituto Estatal Electoral, bueno, ahora OPLE, no publicó en una página de internet, como sí lo hizo el INE, el avance por vía y por el cumplimiento de la dispersión territorial que se les pide de los aspirantes para poder irlos monitoreando. Entonces, imagínate, ahí todavía estaba peor el caso, y es muy triste porque creo que es información que debería estar a ojo de cualquier ciudadano. Pero bueno, así el tema del procedimiento de las firmas. Ya el 29 de marzo sabremos que candidatos o candidatas independientes a la presidencia de la República aparecerán en la boleta electoral. Así es, mi Beto, esa es otra también, el hecho de que algunos de los auxiliares por motu propio a lo mejor recolecten y manden firmas de copias fotostáticas, cosa que ya se había dicho que no es válido, y las envíen y en un primer momento hagan conteo, ¿no? O cuenten como firmas acumuladas. Ya en la revisión se encuentra que estas no son válidas, y eso no es responsabilidad necesariamente del aspirante, sino del auxiliar. Aquí nos hace una pregunta del auditorio Samuel Macías, dice: o sea, Beto Jorge, si a alguien le salió balín 40% de apoyos mientras el restante 60 esté bien, ¿está correcto? Lo que quiere decir que por eso hubo, mi querido Sam, un número de firmas excedentes, precisamente para cubrir eventuales firmas irregulares o que fueran descalificadas por distintos motivos. Por eso todos los aspirantes a cualquier cargo, no solo a la presidencia, ¿no, mi Beto?, juntan más allá, los que pudieron, claro, de las firmas que ya habían tenido, para cubrir tanto la dispersión de votos como eventuales firmas. No quiere decir que esas firmas sean necesariamente ilegales, otra vez insistir, ¿no? No quiere decir que al descalificar ese 40 de firmas sea porque sean ilegales, sino es como si tú el día de la votación, mi Beto, corrígeme si me equivoco, vas y votas por dos fórmulas distintas en la misma boleta. Ese voto no quiere decir que sea ilegal, sino que es inválido. ¿Me equivoco, mi Beto? Esa es la forma. Lo preguntan también en el auditorio, porque yo te puedo decir con absoluta certeza que la experiencia que tú lo viviste, ajá, ya sobre candidaturas independientes y asesorando algunos proyectos, no he conocido a nivel nacional ni un solo proyecto que no haya tenido esta merma en la recolección de firmas. Imagínate, apenas nos íbamos familiarizando con la figura de las candidaturas independientes, apenas nos íbamos familiarizando con esta recolección de firmas en papel, y luego nos la cambian a un tema digital. Pues es un ejercicio que no había tenido precedente, es un ejercicio en el cual evidentemente también la sociedad no tiene ningún tipo de experiencia. Es natural que en este proceso, que es el primero en la historia de México, de esta manera para candidaturas independientes con una aplicación, existan muchísimas inconsistencias, como tú bien mencionas, no con dolo, no con intención ni de manera deliberada por parte de quien las recolecta, y mucho menos del aspirante, sino pues como errores simple y sencillamente humanos en la captura de los datos y de las fotos. Así es, Beto, y nos dice Sam, por constitucionalidad, George, si un 20% de casillas presenta irregularidades, se anula. Sí, en el caso de la votación, pero yo solo hacía el símil en el caso de cuando un voto es anulado
por inconsistente, no por ilegal. Sí, en el caso de las elecciones sí es con un 20%. Aquí justamente de lo que se trataba es de juntar un margen exactamente por arriba del requerido para cubrir las que fueran anuladas por inconsistencias, por mal tomadas, por duplicadas, porque ya la credencial está vencida, etcétera, por todos esos supuestos que componen las inconsistencias. Y si en dado caso hay ilegalidades, pues ya se verá, ¿no? Ya se verá. Le digo, estamos aquí juzgando y declarando culpables por adelantado a los acusados, ¿no? Y todavía ni siquiera se les enjuicia, que es en el proceso en el que están ahorita. ¿Verdad, mi Beto? Muchísimas gracias por desmenuzar. Digo, es lo que aquí tratamos de hacer todos los días, este ejercicio de desmenuzar la información pura y dura, más allá de filias, más allá de fobias. Aquí de lo que se trata es de que tengamos información precisa y no manipulada, nada más, ¿no, mi Beto? ¿No? Exactamente de lo que se trata, de analizar estos procesos. Gracias por ello, mi Beto, y bueno, pues ya te dejamos, que sabemos que andas bien cargado de información, o no sé si quieras agregar algo más. No, es todo, pues seamos pacientes a ver qué pasa el 29 de marzo, estoy seguro que es solamente cuestión de tiempo, y ahora sí, ya teniendo en mano la constancia de candidatos y candidatas independientes de la presidencia, vamos a ver cómo se mueven ahí el tema de los estudios demoscópicos y las encuestas. Ok, mi Beto, pues te mandamos un abrazo, querido amigo, muchísimas gracias como siempre por esta participación tan importante y tan informada. Un abrazo y que tengas excelente semana, mi Beto, nos escuchamos la siguiente. Gracias, igualmente, buen día. Gracias, queridos amigos, vamos.